Todos los clubes tienen historia, pero solo unos pocos vivieron un prime, una época donde ganar no era suficiente, donde dominar parecía normal, donde el mundo del fútbol giraba alrededor de ellos. Este top se basa en títulos, duración del dominio, nivel de juego e impacto histórico. Estos son los 10 prime de clubes más dominantes de la historia. Top número 10. El PSG no solo ganó, se quitó el peso de su historia, se coronó campeón de la Liga Francesa con 6 fechas de anticipación, manteniéndose invicto durante gran parte de la temporada y estableciendo un récord de 28 partidos sin derrota en la liga. También comenzaron la temporada ganando la Supercopa de Francia con una victoria 1-0 contra el Mónaco. Este fue su segundo título de la temporada. Por primera vez en su historia, PSG logró su primer título de Champions League en mayo de 2025, venciendo al Inter de Milán 5-0 en la final. Esta victoria representó un momento histórico para el club, marcando su consagración a nivel europeo. El club también conquistó la Copa de Francia ganando 3-0 contra el Reims. El PSG no solo fue campeón en Francia con autoridad, sino que también rompió históricos fantasmas europeos al ganar la Champions. El equipo combinó talento joven y colectivo sólido, con figuras como Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, y no solo fue una temporada perfecta, fue el momento en el que el PSG entró oficialmente a la élite del fútbol mundial. Pero esto solo abre el ranking. Top número 9. El Bayern no vivió un pico, vivió una era de control total. Entre 2012 a 2020 ganó 8 Bundesligas consecutivas, 2 Champions League 2013 y 2020, 2 mundiales de clubes, 2 Supercopas UEFA, 4 Supercopas de Alemania y 5 Pokal. Cabe recalcar que ganó un sextete histórico en 2020. En esos años de gloria por el club destacaron jugadores históricos como Robben, Ribéry, el mismo Neuer, arquero histórico que actualmente sigue tapando en el Bayern, Müller, Lewandowski, que aportaron mucho para que el Bayern pudiera conseguir esos logros. Su prime fue la confirmación que un club puede ser una máquina perfecta, con presión alta y continuidad deportiva. El impacto fue un dominio total en Alemania. El Bayern era un club muy estructurado, ofrecía goleadas históricas en Europa. En Alemania no tenía rival, en Europa tenía respeto. Y el mismo Real Madrid la pensaba 2 veces cuando le tocaba una llave con el club en Champions. Era la definición de un fútbol calculador y letal. Top número 8. El Inter dominó Italia, pero explotó en Europa. Antes del 2006, el Inter ya era una piedra angular en el fútbol italiano, pero lo que vino después fue una transformación silenciosa que terminó con un estruendo histórico. Durante este periodo, el Inter se erigió como el dominante absoluto del calcio italiano, conquistando 5 scudettos consecutivos, algo que pocos clubes han conseguido en la Serie A moderna, y marcando una era que combinó poder colectivo, disciplina, táctica y mentalidad ganadora. Pero nada de eso preparó al mundo para lo que sucedió en mayo de 2010, la temporada de leyenda. Bajo el mando de José Mourinho, el Inter alcanzó su momento más glorioso. El objetivo era claro: dominar Italia y conquistar Europa, un sueño que había esquivado el club durante décadas. Ese año el Inter logró el triplete histórico, Serie A logrando su 5º título consecutivo, Copa Italia dominando en la final contra la Roma, y la Champions League con victoria 2-0 ante el Bayern en la final de Madrid. Ganaron la Champions por primera vez en 45 años. Además, en esa Champions el Inter eliminó al todopoderoso Barcelona de Guardiola, considerado en su momento el mejor equipo del mundo, en una serie que redefinió el estatus europeo del Inter, completando una temporada perfecta y entrando en un club muy exclusivo de equipos que levantaron los 3 trofeos más importantes en la misma campaña. Top número 7. Este Milan no solo ganó títulos, cambió el fútbol europeo. Cuando Fabio Capello tomó el mando, mantuvo la filosofía ganadora, pero añadió disciplina extrema y eficiencia deportiva, llevando al Milan a 3 títulos de liga en 3 años. La cúspide de este dominio llegó cuando el Milan no solo conquistó la Serie A, sino que también conquistó Europa. En ese periodo de gloria, el Milan consiguió 3 Champions. Una de las más históricas fue en Atenas contra el Barcelona, 4-0, uno de los equipos más admirados de la época. Ese Milan fue especial, revolucionó el fútbol europeo, dejando atrás el catenaccio tradicional con
con un sistema moderno y agresivo. Fue un equipo temido de verdad, capaz de superar a todos los grandes del continente. Su dominio no fue efímero, se extendió durante más de 6 temporadas con múltiples títulos. No era solo un equipo vistoso, era impenetrable. Top número 6. La década donde los Diablos Rojos dominaban Inglaterra y rugieron en Europa. La historia del Manchester United tiene muchos capítulos legendarios, pero la era entre 1998 y 2008 es posiblemente su etapa más rica en triunfos, carácter y momentos inolvidables bajo el mando de Ferguson, un entrenador que transformó este club en una máquina imparable de títulos y confianza, un palmarés impactante. Durante esta década el United consolidó su dominio en Inglaterra y volvió a dejar su nombre grabado en Europa. Consiguió 6 Premier League, varias FA Cup y Community Shield. Además consiguió 2 Champions League. Estos años consolidaron al United como uno de los clubes más laureados de Europa. En la temporada del 99 consiguió el triplete. Logró algo que ningún club británico había logrado antes. Manchester no fue solo un club que ganó títulos, fue un club que impuso un estilo, una cultura y una mentalidad que otros equipos intentaron imitar. Bajo Ferguson nunca estuvieron derrotados hasta el pitido final. Cada partido era una batalla psicológica. Top número 5. Entre finales de los 70 y comienzos de los 80, el Liverpool no competía en Europa, la gobernaba. Mientras otros clubes soñaban con noches europeas, Anfield ya las había convertido en costumbre. Este Liverpool no necesitaba grandes estrellas mediáticas, su poder estaba en la estructura, la mentalidad y la continuidad. Un equipo que sabía exactamente quién era y cómo ganar. En ese periodo ganó 4 Copas de Europa, 6 ligas inglesas, 2 Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa y 4 Copas de la Liga. Y eso fue en tan solo 8 años. El Liverpool ganó la mitad de sus Copas de Europa históricas. Este Liverpool fue muy dominante. Ganó finales contra clubes de Alemania, Bélgica, España e Italia. Eliminaba a gigantes con mucha frialdad. Nunca necesitó remontadas épicas, simplemente no dejaba respirar al rival. Mientras el fútbol inglés dominaba físicamente, el Liverpool fue más allá. Dominó táctica, mental y emocionalmente a Europa. Top número 4. El Ajax, el equipo que no conquistó Europa, la reinventó. Entre 1971 y 1973, el Ajax no solo dominó el fútbol europeo, cambió para siempre la forma de jugarlo. En apenas 3 años, este equipo construyó una influencia que dura hasta hoy. No fue una era larga, pero fue eterna. 3 Copas de Europa consecutivas, 2 ligas neerlandesas, una Copa de Holanda, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Ningún club había ganado 3 Copas de Europa seguidas jugando así. El Ajax no tenía posiciones fijas, era un fútbol total, ideado y ejecutado por Johan Cruyff. Rompió las reglas no escritas del fútbol europeo. El rival no sabía quién marcar porque todos podían ser cualquiera. Después del Ajax nació el Barcelona moderno, cambió la formación de los jugadores y redefinió el rol del mediocampista, lateral y delantero. Dominó más allá de los títulos, ganó finales con autoridad, no por milagros. Impuso su estilo incluso cuando perdía el balón. Hizo que Europa entera copiara su modelo. Top número 3. El Barcelona, para muchos el mejor fútbol jamás visto. Entre 2008 y 2012, el Barcelona no solo ganó títulos, alcanzó una versión del fútbol que rozó la perfección. No fue un ciclo más, fue un punto de referencia eterno. Ganó 3 ligas de campeones, 3 Copas España, 3 ligas españolas, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de UEFA, 2 mundiales de clubes y en 2009 el Barça logró el primer sextete de la historia. Este Barcelona no jugaba para sobrevivir, jugaba para dominar cada segundo del partido. Posesión como control, no como estadística. Presión tras pérdida nunca antes vista. Juego posicional llevado al extremo. El rival corría, el Barça pensaba. Dominio que humilló a gigantes como el Real Madrid, ganándole 6-2 en el Bernabéu y 5-0 al Madrid de Mourinho. Europa no discutía quién era el mejor, discutía si era justo compararlo con otros. Top número 2.
El equipo que inventó la grandeza. Antes de este Real Madrid, la Copa de Europa era un torneo. Después de él, se convirtió en una leyenda. Entre 1956 y 1960, el Madrid no solo ganó Europa, definió lo que significa ser el más grande. 5 Copas de Europa consecutivas, 4 ligas españolas, una Copa del Rey y una Copa Intercontinental. Nadie ha vuelto a repetir 5 Champions seguidas. Este Real Madrid entendió algo antes que nadie. Europa no se jugaba, se conquistaba. Mentalidad ganadora inédita, jerarquía en finales, personalidades diseñadas para noches grandes. Mientras otros clubes celebraban participar, el Madrid celebraba ganar. Dominio absoluto en finales ante la Fiorentina en 1957, un triunfo épico contra el Milan en 1958 y el histórico 7-3 en el 60 ante el Frankfurt, una de las finales más legendarias de la historia. Pero lo increíble es que la historia no terminó ahí y ahora conocerás el porqué. Top número 1. En el fútbol moderno, ganar una Champions ya es una hazaña, pero el Madrid lo convirtió en una rutina. En una época donde el fútbol se volvió más físico, más táctico y más impredecible, el Real Madrid logró algo que parecía imposible: dominar la Champions League como si fuera su hábitat natural. No fue el equipo más vistoso, fue el más decisivo. En ese periodo ganó 3 Champions consecutivas, 2 ligas españolas, 2 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 mundiales de clubes. Nadie ha vuelto a ganar 3 Champions seguidas en la era moderna. Era un equipo construido para sobrevivir, resistir y golpear la Champions como territorio propio. Mientras otros clubes sufrían la presión europea, el Madrid crecía con ella. Remontadas imposibles, finales sin nervios, eliminatorias resueltas con jerarquía. No había épica sin el Madrid, porque el Madrid era la épica. Figuras como Cristiano Ronaldo, Ramos, Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro estaban viviendo su mejor momento. Y claro, Zidane, el entrenador que entendió perfectamente cuál era el ADN del Madrid. Era un equipo de personalidades gigantes. Y si tú te quedaste hasta este punto, debes saber que los jugadores cambian, los entrenadores se van, pero los prime quedan para siempre. ¿Cuál fue el prime más dominante para ti y cuál sacarías de este top? Te leo, dale like y suscríbete.